Esto parece como en esos programas de televisión que dice aplauso. Muchas gracias por invitarme y yo estoy muy contenta de estar aquí. Me gustan las aulas universitarias y me gusta este campus. Yo quiero hablarles de lo que he hecho como periodista en las últimas 3 décadas, que tiene mucho que ver con paz, justicia e instituciones sólidas, que hoy día es casi una utopía. En las últimas 3 décadas lo que ha sido hecho es perfeccionar herramientas y métodos para fiscalizar el gasto público y para investigar los vericuetos secretos por donde se cruzan los caminos del dinero y la política. Sí, claro. Primero fue lo esencial, buscar a los que sacaban de sus casas o de sus oficinas o de la calle en autos sin patente o de las salas de clase en liceos y universidades, como esta. A los que acusaban de terroristas y nunca empuñaron un arma, como lo fue el profesor de esta universidad, Alejandro Ábalos Davidson, que con tan solo 30 años fue detenido por efectivos de la DINA un 20 de noviembre de 1975, profesor de la Universidad Católica. Sus restos nunca los hemos encontrado. Pero fue a mediados de los 80 que entendí que esa máquina de muerte estaba asociada a ciertos objetivos económicos. De allí la privatización de empresas, la reforma laboral y previsional, la ley que permitió que cualquier persona, incluso delincuentes, pudieran instalar un colegio o una universidad. Nadie me enseñó en la universidad a mirar con ese gran angular, a entrelazar datos y personajes, a confeccionar líneas de tiempo y del dinero, a estudiar sin tregua para poder entender balances y procesos económicos. Valores es lo que sí me enseñaron, profesores y sobre todo mi padre, un obrero ferroviario. Ética, a no mentir. Y entendí entonces que a la muerte se le combate con vida, con dignidad, con la fuerza de la verdad. No había necesidad de investigar muertes o métodos de inventar, más muertes o métodos de exterminio terrible o agregar víctimas. Si investigabas y recogías entre el miedo y el horror testimonios de lo que realmente ocurrió, el problema era cómo no quebrarte, cómo no doblegarse ante el miedo que calaba los huesos, seguir. Y en esos días oscuros aprendí con mucho dolor también que nadie nace asesino, tampoco torturador, que una máquina de muerte que algunos monstruos crean y ponen en marcha va transformando a su paso hombres y mujeres, que la verdad está hecha por trazos firmes y muchos matices que ilustran, enseñan, iluminan. Por eso, una vez recuperada la democracia, no me costó seguir perfeccionando las herramientas y métodos de investigación para seguir en lo mío, periodismo en profundidad. Había tanto atraso que atrapar en derecho y calidad de vida. Lo que tuve que cambiar radicalmente sí fue la mirada. Descubrí muy pronto que la corrupción no era monopolio de un sector, que algo había ido enturbiando el alma de algunos que lucharon por la libertad. Y vino entonces el descubrimiento del modelo del lucro en las universidades y colegios, y el descubrimiento de que no había reglamento que lo conceptualizara, ni entidad que lo fiscalizara, y menos cómo se castigaba, es decir, era letra muerta. No era la única letra muerta, porque no es el único reglamento que falta. Yo no lo podía creer, habían pasado tantos años de democracia y no se había hecho. Entonces era deliberado. Vino entonces después el horror, descubrir el horror en el que viven miles de niños del Sename, cuya vida digna deberá el Estado garantizar. Y de más de 1,5 millones de chilenos viviendo solo en la región metropolitana, en zonas ocupadas por el narcotráfico, a merced de pandillas y del crimen organizado. Vino el financiamiento ilegal de la política y con ello los pagos de Corpesca a políticos, de los dueños de Penta, de los Angelini y del pulpo Soquimich, para obtener a cambio, porque tenía sus tentáculos puestos en todas partes, para obtener a cambio leyes que les aseguraran grandes beneficios a costa de la calidad de vida de los ciudadanos, como el piso de un 10% de utilidades para las distribuidoras eléctricas, un piso obsceno que no tiene ningún otro país en América Latina. Y la exhaustiva investigación de quiénes son los dueños del agua en Chile, que nos demoró un año entero, y luego otra y otra. Si miro hacia atrás,
Eso sí que fue fuerte. Aunque ustedes no lo crean, en una dictadura es normal que impregne la muerte todo. Pero esto, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que nos pudrió el alma? Es terrible descubrir y constatar que la corrupción no es circunstancial. Tampoco sus responsables son un determinado y único sector político. La corrupción se ha convertido en una lacra sistemática. Carcome las instituciones destinadas a garantizar nuestra calidad de vida, mina nuestras esperanzas y la fe pública, haciendo cundir el odio. Lo que hace es poner en grave peligro la democracia. Cada vez que el Estado echa pie atrás y abandona sectores o zonas de nuestro país, ese espacio lo ocupa el crimen organizado. La corrupción mata, la corrupción asesina. Lo que está en peligro finalmente con esta lacra que avanza sin control es la posibilidad de vivir en paz, de cambiar el rostro de miseria y desigualdad que se anida en áreas de nuestras ciudades que el Estado, es decir, todos nosotros, hemos abandonado. Y en esta disyuntiva el periodismo se convierte en una herramienta muy poderosa para los ciudadanos. El buen periodismo, claro, no cualquiera. Uno que no se hace como llanero solitario, sino en equipo. Uno que investigue con el compromiso con la democracia y no como activista. Uno que obliga a no ser tuerto y a mirar solo al mal de unos pocos, sino el de todos, incluso el de los que piensan como tú. A sacarse la grasa de los poros para ver mejor y más lejos y a estudiar. Nos obliga a estudiar, sin tregua. Uno que por fin nos obliga a trabajar en estrecha sociedad con los mejores académicos, con lo que van a hacer ustedes, con los profesionales de este país, con aquellos que entienden el privilegio que significa ser pensamiento crítico al servicio de la sociedad, para informar. El problema no está radicado en Chile, no tenemos el monopolio. Somos casi una isla en América Latina incluso. La amenaza es global. En estos días en la ONU, Trump, presidente, planteó la batalla entre globalistas y patriotas o nacionalistas. La gran batalla de los líderes mundiales se dio en la ONU. Allí Macron postuló reinventar y rediseñar el multilateralismo. El secretario general de la ONU, el portugués António Guterres, alertó sobre la gran fractura que divide el mundo en dos sistemas paralelos. Y Piñera, en su intervención, atribuyó el debilitamiento de la economía mundial a la guerra comercial entre las dos mayores potencias y, escuchen bien, comillas, a la carencia de un orden económico multilateral que promueva y respete el libre comercio. Piñera no nombró la corrupción, pero sí la encaró. En esa última frase está implícita. Y yo lo aplaudí. Porque todos los que estaban, los grandes líderes que estaban allí, sabían que así como la evidencia científica sobre el cambio climático global es abrumadora, así también lo es la evidencia de quienes están detrás de negar esa evidencia. Allí está el origen de la inacción de gobiernos e instituciones multilaterales para iniciar la ofensiva que podría detener la mayor amenaza que enfrenta nuestra civilización. La ineptitud de las grandes potencias para responder a esta emergencia está aceitada por la influencia que tienen en sus decisiones las grandes corporaciones multinacionales. Fíjense bien, las 5 compañías petroleras y de gas más grandes del mundo gastan $200 millones al año solo en el lobby que les permite controlar, retrasar o bloquear políticas anticalentamiento global de cumplimiento obligado. ExxonMobil, por ejemplo, es una de ellas, que están financiando supuestos centros de investigación y el trabajo de pseudocientíficos que se han dedicado a sembrar dudas sobre la gravedad del problema del recalentamiento global. Su objetivo, impedir que los gobiernos adopten medidas urgentes y necesarias porque ellas perjudican gravemente sus intereses. Con ingresos anuales que superan los $450.000 millones, ExxonMobil es una de las empresas más grandes del mundo. El periodista Steve Coll, en su libro El Imperio Privado, reveló cómo Exxon sentó su poder en el mundo vendiendo petróleo y gas en los 90 y concluyó que penetrar su estructura
de ganancias, prebendas y poder había sido más difícil que investigar a la CIA. Fíjense que Steve Coll no se equivocó, porque precisamente Exxon ha contado con la ayuda del hombre que dirigió la CIA entre 1993 y 2005, Lee Raymond, porque fue él quien ha dirigido el equipo que minó la acción de activistas y científicos en su lucha por disminuir emisiones de carbono y calentamiento global. Los lobistas de Exxon modelaron a su interés y beneficio la política exterior de Estados Unidos. Pero fíjense bien también, ExxonMobil nunca viola la ley, es una empresa decente. Bueno, esa es una tónica, ¿no? Es como la canción de moda que siempre gana el Festival de Viña, nadie va a la cárcel. Eso es corrupción que mina las democracias y el sistema multilateral. Corrupción que mata. Y mata, asesina. Miren cómo. Latinoamérica sigue siendo la región de mayor desigualdad y de la mayor violencia en el mundo, sin tener conflicto armado declarado. La brecha entre ricos y pobres se disparó a su nivel más alto en 30 años desde 2011. Y ello, a pesar de que ha sido la década, acaba de terminar, dorada de ingresos. Y eso, a pesar de que se supone la bota militar que impregnaba el mapa de América Latina fue cambiada por una supuesta apuesta progresista. Gobiernos que proclamaban que su propósito era mejorar la calidad de vida, terminar con la desigualdad y aminorar la pobreza. Al cabo de 10 años de la década dorada, hay más pobreza y más desigualdad. El mapa se puede hacer, yo lo hago en mis talleres de periodismo. Cada plata que salió de la corrupción se le quitó a mejorar la calidad de vida. Ahí quedó los postulados de mejorar la calidad de vida. La frustración democrática, por tanto, ha crecido y sigue creciendo. Las democracias imperfectas continúan deteriorándose. Al ritmo del estallido de millonarios, nuevos episodios de corrupción y al avance creciente del crimen organizado. Crimen que no es solo narcotráfico, son mineras, son industria farmacéutica, son las multinacionales de la agroindustria. Todo ello ha carcomido las instituciones ya débiles y ha convertido a millones de ciudadanos en vulnerables y a otros en prisioneros en zonas ocupadas por el narcotráfico. Miren, yo les traigo una portada que yo me traje, yo estaba en El Salvador en un foro de periodistas haciendo un taller en mayo. Miren la portada, dice: más desaparecidos que asesinados este año reporta la Fiscalía. Yo me quedé, lo compré, lo miré, no puedo creer. O sea, por primera vez este año hay más de 1.099 desaparecidos, que son más que los 1.036 homicidios. Solo del producto del crimen organizado. Esto sacude, estremece. Bueno, si no lo detenemos en nuestro país, hacia allá vamos. Los más de 100.000 muertos y 22.000 desaparecidos atribuibles en México a la guerra contra el narco, 100.000 muertos y 20.000 desaparecidos, solo hasta 2013, ¿ah? Eso se le atribuye a la guerra que declaró Calderón al narco. Son muy superiores a lo que dejó el balance de las dictaduras del Cono Sur en los 70 y 80. Y nadie dice que México no es una democracia. Nadie dice que en México no se garantiza el derecho a la vida. Y nadie dice que hay estados en donde el único poder es el poder de facto. El crimen organizado coludido con las mineras, las farmacéuticas, la agroindustria. En Colombia, la Defensoría del Pueblo cifra en 462 los líderes sociales asesinados entre enero de 2016 y febrero del 2019. Sin embargo, el Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo, INDEPAZ, afirma que ya son más de 700 los líderes sociales y 135 excombatientes de la FARC asesinados desde los acuerdos de paz. En el medio está
La devolución de las tierras de las que se apropiaron los paramilitares cuando hicieron sus falsos positivos y quisieron continuar la guerra, aprovechándose de la complicidad de los FARC, transformados ya en delincuentes. Quienes pierden, los campesinos, los líderes sociales, a los que matan y matan porque quieren vida digna. Las instituciones especializadas indican que esa violencia letal es provocada por la falta de control estatal sobre el crimen organizado en ciertas regiones. Un vacío que, como todos sabemos, lo dicen ellos también, ocupan el tráfico de droga y en Colombia la minería ilegal, la gran lacra, el gran crimen organizado. En esta industria los abogados se enriquecen con sus fórmulas de ingeniería tributaria al foro de la ley, como las empresas zombie, esa que permite a las grandes empresas comprar otras quebradas para comprar pérdidas fraudulentamente y rebajar impuestos o mandar sus plata a paraísos fiscales. Toda reingeniería al borde de la ley, porque lo que se trata es no ir a la cárcel. Para eso sirve también la corrupción, para pagar nada de impuestos y saquear al Estado de las platas que podrían servir para mejorar la calidad de vida, siempre y cuando no hubiera corrupción. En medio de este nuevo poder fáctico, nace el lema de nadie va a la cárcel. Ahí están los casos en Chile de la colusión del papel, de la farmacia, el uso de información privilegiada y esas condenas, ¿no? Éticas. Vamos a aprender clases de ética. Pero anda tú a robar una gallina. O un balón de gas, como lo hizo un joven de 21 años en Punta Arenas que vivía con sus abuelos, en pleno invierno. 5 años y un día de cárcel. Quería calentar a su abuelo. Todavía está en la cárcel. Bien dijo Stephen Rich, presidente del Morgan Stanley Asia, comillas, hemos creado un monstruo, el sistema financiero internacional. Cierre de comillas. No extraña entonces que las compañías farmacéuticas reciban en Estados Unidos el regalo de $1 billón. Son los fondos fiscales que se apropian al aprobarse una legislación que prohíbe al gobierno, fíjense bien, le prohíbe al gobierno, el principal comprador de medicamentos, negociar a la baja el precio de estos. En Chile no estamos mejor. Hace pocos días un reportaje maravilloso de Canal 13. El estudio del Ministerio de Salud indica que las diferencias de precios a que compran los chilenos sus remedios es abismante al costo que lo compran las farmacias. La colusión entre farmacias y laboratorios es criminal, pero nadie hace nada, pero tampoco la sociedad exige. Y aquí llegamos al gran pulpo que permitió en América Latina demostrar que esta corrupción era sistémica. Lavallato. En Brasil, la investigación de los cerca, fíjense bien, 8.000 millones que se desviaron ilegalmente, porque siempre dicen desviados irregularmente, no, es ilegal. Desde la petrolera estatal Petrobras, con la ayuda y complicidad de la empresa constructora Odebrecht, a políticos y empresarios, a cambio de jugosos contratos. Sí, fue iniciada por fiscales, pero en Perú fueron los buenos periodistas como Gustavo Gorriti y de los reporteros los que entregaron la pieza oculta, que esta corrupción se esparcía por todos los sectores. Y la otra pieza clave, de la que nadie se acuerda, en Perú hubo el último día del año 2018, el año pasado, el fiscal general de la época echó a los jefes de la investigación de Lavallato en Perú. Bueno, resulta que él estaba recibiendo coima, estaba coludido, y echó a los fiscales que estaban haciendo bien su trabajo. Era el fiscal Rafael Vela y su adjunto, José Domingo Pérez. Bueno, el 22 de agosto pasado, la justicia peruana abrió proceso penal contra el fiscal general, ex ahora, que muy pronto va a ir en prisión. Bueno, en ese caso, Marcelo Odebrecht, uno de los dueños de la constructora Odebrecht, confesó después de que el periodismo peruano, Gustavo Gorriti y de los reporteros revelara el esquema. Bueno,
Dijo, así funciona toda América Latina. Bueno, nosotros ya lo sabíamos. El pulpo de Odebrecht se posó en 12 países, 10 de América Latina. Perú, México, Guatemala, República Dominicana, Colombia, Venezuela, Ecuador, Argentina, Panamá y Brasil. En África, Mozambique y Angola. ¿Por qué en Chile? Yo tengo una teoría. Porque el espacio estaba ocupado por empresas españolas. Odebrecht es la mayor empresa constructora de la región y aceptó pagar en Estados Unidos una multa de, escuchen bien, 3.500 millones de dólares por haber pagado sobornos. Tenía operaciones en 28 países. Confesaron haber pagado 788 millones de dólares. 788 millones de dólares en coimas durante 15 años, desde el 2001, para asegurar contratos en 12 naciones. En Perú, pagó 59 millones de dólares en sobornos, hasta ahora es lo que se ha descubierto, entre 2006 y 2011, para adjudicarse 13 grandes obras públicas. Abarca los gobiernos de Toledo, Alan García, Ollantumala, porque Pedro Pablo Kuczynski, que fue destituido, está imputado como ministro de Toledo. Las coimas eran el 30% del costo de la inversión, o sea, a la inversión se le subía un 30% que salía del erario fiscal. Los sobornos se pagaban algunos en cuentas de bancos de Andorra. Para el exministro de Panamá, 8,4 millones se le pagaron a Andorra, y al embajador de México en Uruguay también se le pagó en un paraíso fiscal. Alan García se suicidó el 18 de abril de 2019, pocos minutos antes de que la policía llegara a arrestarlo a su domicilio. Él fue 2 veces presidente de la República. Era un cacique político en toda América Latina. El mismo día del entierro de Alan García, la justicia dictaminó 3 años de prisión preventiva para Kuczynski. Renunció, ¿se acuerdan?, en marzo del 2018. Y está acusado de lavado de activos con agravante de pertenencia a una organización criminal. Entonces, vuelvo a insistir, no nos olvidemos que gracias a que se descubrió que el fiscal general había destituido a los fiscales que llevaban la investigación Lavallato en Perú y que los repusieron en su lugar, todo esto ha podido seguir y están un presidente suicidado y todos los demás en prisión preventiva o en cárceles. ¿Alguna diferencia con algo que conocemos? Muchas, ¿no? Alan, el mismo día, ya lo dije, qué interesante. ¿Cuáles eran los trabajos? Las grandes obras. La concesión de los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica del sur. Esa es la coima grande que se le hace a Pedro Pablo Kuczynski. Le acaban de embargar 2 casas a Pedro Pablo Kuczynski. Una gran mansión campestre y otra casa en Lima. Y hasta todo el esquema, eso lo ha hecho, si ustedes miran la prensa peruana, es una maravilla, y del reportero, porque está todo el seguimiento de qué empresas, qué contratos, cuánto, cómo. O sea, uno puede hacer, por eso digo, el mapa de cuánta plata se le ha esquilmado al Estado peruano para engrosar bolsillos de políticos de todos los sectores. Porque la hija de Fujimori también está presa por eso. Toledo está imputado de haber recibido al menos 20 millones de dólares en coima, a cambio de adjudicarle la concesión de la carretera interoceánica entre Perú y Brasil a Odebrecht. La Fiscalía pide 16 años y 8 meses de cárcel para él y su esposa por lavado de activos. El epicentro fue una empresa offshore, una empresa que fue abierta en Costa Rica, que se llama Ecoteva. A través de esa empresa lavaron las plata de los sobornos y compraron propiedades. Ollantumala estuvo en prisión preventiva 9 meses junto a su esposa. Ejecutivos de Odebrecht declararon haberle entregado 3 millones de dólares, sin intermediarios. Ellos no ocuparon a ningún testaferro para pagar su campaña de 2011. La Fiscalía pide 20 años de prisión por lavado de activos y recepción de dinero ilícito para campañas de 2006 y 2011.
Además, la Fiscalía, fíjense bien, pidió la disolución de su partido. Y 26 años de prisión, más que para él, para su esposa Nadine. Como ven, las mujeres no nos podemos hacer las tontas en este caso. Somos tan corruptas como ellos cuando lo somos. Tras los 3 millones que recibió Humala en la campaña de 2011, Odebrecht ganó la concesión del gasoducto surperuano, obra que costó 7.000 millones de dólares. Como decimos, la corrupción mata no solamente por el crimen organizado, mata porque matan a los testigos o posibles testigos. El martes 17 de septiembre, o sea, hace poquitos días, fue encontrado muerto en su casa el principal del actor de Odebrecht, el ex vicepresidente de esa empresa, Enrique Valladares. Estaba en su casa en Río de Janeiro, la justicia dijo causa indeterminada, nadie lo cree, y fue el hombre que colaboró con la justicia para delatar a cómplices de la trama de corrupción. En 2016, Valladares confesó que su empresa pagó al menos 788 millones de dólares en soborno a alrededor de 50 personas, entre ellos a Aécio Neves, ex candidato presidencial y expresidente de la Cámara de Diputados de Brasil, y a Edison Lobao, ex senador y ministro de Minas de Lula y de Dilma Rousseff, ministro de Minas y Energía. Ojo con esos sectores. El testimonio de Valladares involucró a personas de 12 países, incluyendo, y esto es lo terriblemente grave, el pago de altas sumas a indígenas para impedir que realizaran manifestaciones en contra de la construcción de plantas eléctricas en la Amazonía. ¿Se dan cuenta? Igual como aquí teníamos a pescadores reclamando por la ley de pesca, pero en pescadores pagados por Corpesca y por Acipes. Hay que pasar todo por filtro, ONG, sindicato, todo. Eso tenemos que hacerlo nosotros. En diciembre de 2018, 2 testigos claves de la investigación Odebrecht en Colombia fallecieron justo antes del reinicio del juicio. Rafael Merchán, ex secretario de Transparencia del gobierno de Juan Manuel Santos. Se habría suicidado con cianuro, dijeron. Un mes antes, el principal testigo del juicio, el ex auditor de una concesionaria de Odebrecht, falleció de un paro cardíaco. Días más tarde, murió su hijo Alejandro, también accidental. Entonces, cuando afirmamos que la corrupción mata, que la corrupción asesina, esta es la prueba, ¿no? Lo grave viene ahora. En junio, The Intercept Brasil comenzó a revelar una trama que de verdad muestra a los periodistas como comparsa de jueces y fiscales. Reveló los mensajes que intercambiaron el ex juez Sergio Moro, el adalid de la corrupción, el hombre que llevó a Lula a prisión, intercambiados con los fiscales del caso Lavallato. Y muestran y revelan paso a paso cómo se manipuló la información, cómo se le fue filtrando a su antojo a periodistas que iban tomando como un trofeo de guerra estas filtraciones que no venían de investigación. Y fue así como Moro, que hoy día es el ministro de Justicia de Bolsonaro, logró sacar a Lula de la campaña presidencial en la que figuraba como ganador. Le habría ganado a Bolsonaro, según la encuesta. Pero es imposible no decir algo aquí. ¿Pero quién es el culpable de todo esto? El PT. El PT fue el que permitió que se le echara mano a la plata de Petrobras. Si no hubiera ese pecado original, nada de esto habría pasado. Hoy día están todos. Termer, que fue el hombre que destituyó a Dilma Rousseff, que nunca recibió un peso de Odebrecht, pero la destituyeron, dice y reconoce lo que todos sabíamos, que fue un golpe de Estado. Pero lo dice ahora, cuando él es uno de los imputados por corrupción. Y está el presidente del Senado y ya van como 5 o 6 de los principales dirigentes oficialistas que destituyeron a Dilma. Moro replicó ante el Senado, acusó a los autores de estas revelaciones, que son indesmentibles, como un grupo criminal que pretende atacar las instituciones y su objetivo principal es minar la lucha contra la corrupción, que él encarnó como juez.
En estos mismos días que Temer ha reconocido que fue un golpe de Estado la destitución de Dilma, el presidente Bolsonaro acaba de anunciar que privatizará 16 empresas públicas. Petrobras, la mayor empresa estatal entre ellas, se empezó a vender a pedazos. Bolsonaro vendió la distribución de combustible. Miren qué interesante cuando estamos hablando de estos superpoderes, ¿no? Las empresas de gas y petróleo. ¿Por dónde empieza Bolsonaro? Bueno, va a privatizar todo Petrobras, pero empieza por la distribución de combustible. Va a seguir con el gas, fíjense bien, y ahora se concentra en la privatización de la extracción de crudo. ¡Qué casualidad! El Grupo Mate acaba de anunciar en agosto de este año que acaba de comprar la compañía brasileña CEPAC dedicada a la elaboración de productos de papel. Y sí, y que tiene ventas anuales por 200 millones de dólares. La compró en 332 millones de dólares y con esto se convierte en el principal productor del mercado de papel en Brasil. No hizo mella la colusión que había hecho acá. O sea, nuestros actores, nuestras grandes empresas son actores hoy día en varios sectores, que no quiero alargarlos, en varios sectores, en varios países del continente. Este tejido se complejiza cada vez más. Y llegamos a OAS, la otra empresa, también brasilera, también con pecado original del PT. En febrero de 2019 se supo que 8 de sus ejecutivos revelaron que entre 2010 y 2014 distribuyeron 33 millones de dólares en coima y pago a al menos 21 políticos de varios países. Los más importantes, Perú. La declaración bajo delación compensada se hizo en 2018 y estaba en secreto. La constructora OAS se convirtió en uno de los mayores grupos empresariales de Brasil con contratos de miles de millones de dólares en Brasil y en el extranjero durante los gobiernos del PT, del Partido de los Trabajadores de Lula. Y bajo el mando del ingeniero y presidente de la empresa, Leo Piñeiro, el mismo que recién confesó que había financiado la campaña de Bachelet el 2000. Ahí hay un problema entre los años que yo no he podido discernir porque él habla de 2013, pero habla del 2010 cuando son los contratos. Así que algo no cuadra en su declaración, que es Leo Piñeiro. Él negoció un acuerdo de delación compensada. Él confesó haber entregado 7 millones de dólares a, por ejemplo, que esto es muy interesante, al exgerente de la Municipalidad de Lima, 7 millones de dólares, José Miguel Castro, 7 millones de dólares al gerente de la Municipalidad de Lima, para recibir una compensación que salió del alza ilegal de las tarifas de peaje de una autopista de Lima. ¿No les parece conocido esto que nosotros venimos reclamando todo el tiempo? ¿Qué pasa con nuestras tarifas de peaje? Bueno, eso nos muestra que la sociedad no fiscaliza, nadie fiscaliza, y a veces carecemos de las herramientas para poder hacerlo. Castro está en prisión preventiva, junto a la ex alcaldesa de Lima, a quien se acusa de haber recibido 3 millones de Odebrecht para otro contrato millonario. El gerente del área internacional de la contabilidad clandestina de OAS reveló que la empresa pagó coimas con contratos ficticios en 7 países para generar recursos ilícitos. Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Perú, Trinidad y Tobago y las Islas Vírgenes Británicas, por contratos fraudulentos que alcanzan a 120 millones de dólares y entre los que está Chile. Queda claro, estamos frente a un nuevo poder, tan oculto como real. Estamos frente a 2 industrias letales, una industria de defensa de la riqueza y la industria de noticias falsas, de riqueza ilícita. De las grandes empresas transnacionales coludidas con el poder local, la fuerza de las multinacionales y su peso en los impuestos lo grafica el exministro de Hacienda de Australia, Wayne Swan. Dice: parte de esas corporaciones cuentan con un patrimonio neto superior al PBI de algunas economías del G20. Otro dato. El economista Gabriel Zuckman demostró recientemente que el 40% de las ganancias de las multinacionales, 600.000 millones de dólares, se transfieren cada año a paraísos fiscales. Y dice,
Una sociedad que permite, concluye, que multimillonarios y multinacionales retengan el 10% del PBI mundial en paraísos fiscales es tóxica para la democracia. Esta es la amenaza que enfrentamos. Por eso, yo decía que aprendí a juntar datos, aprendí a ligar, a asociar, porque hoy día la inmediatez nos hace ver cositas así. La gracia es mostrarlas en el telón y ver las asociaciones que hay entre cada uno de estos datos. Y ahí entiende uno la amenaza letal que se cierne sobre nuestra democracia. Colusión con el crimen organizado internacional hay aquí. Un crimen organizado que genera alrededor de 870.000 millones de dólares al año, según la fuente que es la ONUD, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Esa es la cifra. Equivale al 7% de las exportaciones mundiales o al 1,5% del PIB mundial. Sería una de las 10 mayores economías del planeta. Solo 7.000, para que tengamos una medida de lo que no se castiga y de lo que se transa. 7.000 millones de dólares fueron transferidos, enviados a Estados Unidos por el HSBC y provenían de los carteles mexicanos del tráfico. La empresa farmacéutica GlaxoSmithKline fue multada en 2012 con 3.000 millones, fíjense bien, de dólares por promover medicamentos que dañaron e incluso pudieron causar muertes. No se siguió investigando. No le hizo mella. Sus ganancias fueron ese mismo año 8.200 millones de dólares. ¿No le importó? Sí, hay que decirlo. En estas dos industrias hay cientos de periodistas que manipulan y ponen su talento al servicio de manipular y envenenar con mentiras. Traicionan su compromiso ético a cambio de dinero. Y granjería por estar cerca del poder. A los periodistas a veces nos gusta eso. Qué horror. Porque ese nuevo poder, tan real como oculto, ha creado otra industria, la de las noticias falsas. Nos inyectan diariamente a través de distintos formatos y medios. Información falsa envuelta en un hermoso y satinado velo. Un dato reciente. El presidente de Microsoft, Brad Smith, publicó hace poco un artículo en la revista The Atlantic, el que tituló «Los empresarios tecnológicos necesitan más regulación». Fíjense bien, el presidente de la 16ª empresa más grande del mundo exhorta a los gobiernos a que regulen su industria. Increíble. Esto indica ya que la manipulación está fuera de control. Bueno, Cambridge Analytica lo reveló, ¿no? Hoy día fueron 4 millones de dólares. Bolsonaro ganó la elección final con 4 millones de dólares, con ayuda de Moro. Pero al final, 4 empresarios pusieron $1 millón de dólares cada uno e inyectaron durante un mes, a través de las redes sociales y con información precisa de qué necesitaban los electores, noticias falsas sobre contendores. No necesitan más. Entonces, habrá necesidad de hacer facturas falsas. Hay que cambiar el eje. El poder que enfrentamos tiene más fuerza y dinero que nunca. Tratan de asfixiarnos o de simplemente eliminarnos. Porque lo que perdura, lo que rompe el circuito de la impunidad en tiempos de crisis y provoca el cambio, es el periodismo serio, riguroso, el que no hace concesiones. Uno donde no hay espacio ni para llenaros solitarios, ni para activistas, ni para mentirosos, ni para buscadores de fama fácil, ni para iluminados, y tampoco para depositarios de la verdad. Aquí se hace falta estudio y modestia, despojo del ego. Y todos sabemos hoy lo que significa este enorme privilegio de ser periodista ante esta amenaza. Ser periodista a secas. Quizás es el momento más clave y más noble de nuestra profesión. Solo al servicio de los ciudadanos. Muchas gracias.